Durante décadas, nos enseñaron que las grandes ciudades antiguas de América estaban en lugares muy específicos: montañas sagradas en los Andes, pirámides gigantes en Mesoamérica, imperios que dominaron territorios inmensos, y entre todas ellas, una parecía única: Machu Picchu, un símbolo de misterio, ingeniería y civilización. Pero lo que casi nadie sabe es que existe otra ciudad, oculta durante siglos bajo la selva, construida en piedra, suspendida entre montañas imposibles, diseñada por una civilización que desafía todo lo que creemos entender sobre el pasado americano. No fue inca, no fue un imperio, y aún así, fue extraordinariamente avanzada. ¿Por qué casi no se habla de ella? ¿Quiénes fueron sus constructores? ¿Y qué revela esta ciudad sobre la verdadera historia de América antes de la conquista? Para entenderlo, tendremos que abandonar algunas certezas y comenzar un viaje hacia una civilización que la historia dejó en silencio. Esta es la historia de la ciudad perdida que no era Machu Picchu. Únete a Storylab. Dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. La historia incompleta. Durante generaciones, la historia antigua de América fue presentada como un mapa simple, un mapa reducido a unos pocos nombres que parecían concentrar todo el pasado del continente: mayas, aztecas, incas. Civilizaciones poderosas, monumentales, capaces de construir ciudades imponentes y gobernar vastos territorios. Y fuera de ellas, aparentemente, poco más. Así aprendimos a mirar el pasado, como si la complejidad solo pudiera existir bajo ciertas formas reconocibles, como si la historia avanzara en línea recta hacia grandes imperios centralizados, como si aquello que no dejó pirámides gigantes o ejércitos expansivos simplemente no hubiera alcanzado el nivel de civilización. Pero esa idea no nació del pasado, nació de la manera en que el pasado fue interpretado. Durante siglos, los cronistas europeos intentaron entender América a través de categorías que les eran familiares. Buscaban reinos, buscaban emperadores, buscaban estructuras que reflejaran sus propias sociedades, y cuando no las encontraban, asumían que no existían. Así, regiones enteras quedaron atrapadas en una zona gris de la historia. Ni imperios, ni tribus aisladas, sociedades complejas que no encajaban en los modelos tradicionales. Una de esas regiones se encuentra en el norte de Sudamérica, entre el mar Caribe y las montañas que se elevan abruptamente hacia el cielo. Un territorio donde la geografía desafía cualquier intento de simplificación, donde la selva, la montaña y el océano se encuentran en un equilibrio frágil y dinámico. Durante mucho tiempo se creyó que aquí no habían surgido grandes civilizaciones, que estas tierras eran habitadas por comunidades dispersas, sin grandes centros urbanos, sin planificación compleja. Pero esa imagen comenzó a cambiar lentamente. Primero, a través de pequeños hallazgos, objetos de oro extraordinariamente elaborados, restos de caminos de piedra ocultos bajo la vegetación, terrazas que no parecían naturales, y finalmente, señales de algo mucho más grande. Porque cuando los arqueólogos comenzaron a estudiar estas evidencias con mayor atención, descubrieron patrones, diseño, organización, intencionalidad. Nada era casual. Lo que parecía fragmentado comenzaba a revelar una estructura invisible, una red, una forma distinta de entender la civilización, no basada en la conquista masiva ni en la monumentalidad visible desde lejos, sino en la adaptación profunda al entorno, en el equilibrio entre arquitectura y naturaleza, en ciudades que no buscaban imponerse sobre el paisaje, sino integrarse con él. Y entonces surge una pregunta incómoda: ¿y si la historia que aprendimos no estaba equivocada, sino incompleta? ¿Y si las grandes civilizaciones no siempre adoptaron las formas que esperamos? Porque cuando pensamos en civilización, imaginamos centros de poder dominantes, jerarquías rígidas, monumentos diseñados para impresionar.
Pero en algunos lugares de América, la complejidad tomó otro camino, un camino silencioso, menos visible, pero no menos sofisticado, y tal vez por eso fue ignorado durante tanto tiempo. Mientras la historia se concentraba en imperios expansivos, otras sociedades desarrollaban sistemas diferentes, redes culturales en lugar de estructuras centralizadas, ingeniería adaptada al clima extremo, urbanismo que respondía al equilibrio ecológico más que al control territorial, una forma distinta de habitar el mundo, una forma que desafía nuestras categorías, porque tal vez el error no fue lo que existió en el pasado, el error fue la manera en que decidimos observarlo, y ese error comienza a romperse cuando dirigimos la mirada hacia una montaña específica, una montaña que se eleva abruptamente desde la costa caribeña, cubierta por nubes densas, protegida por selvas casi impenetrables. Un lugar donde, durante siglos, nadie imaginó encontrar una ciudad. Y sin embargo, allí estaba, esperando ser redescubierta. La montaña imposible. Hay lugares en el mundo donde la geografía parece haber sido diseñada para impedir la presencia humana. Montañas abruptas, pendientes imposibles, ríos que cambian de dirección con la lluvia, selvas densas donde cada paso exige esfuerzo. La Sierra Nevada de Santa Marta es uno de esos lugares. Elevándose desde la costa caribeña del norte de Sudamérica, esta montaña no sigue las reglas habituales, no forma parte de una gran cordillera continua, no se conecta con los Andes, es un sistema aislado, una isla de piedra que emerge desde el nivel del mar hasta alcanzar cumbres nevadas en pocos kilómetros, un cambio extremo de altura en una distancia sorprendentemente corta. Aquí, el clima cambia rápidamente, desde selva tropical húmeda hasta páramos fríos, desde calor intenso hasta niebla constante, un territorio donde el entorno no solo define la vida, sino que la desafía constantemente. Para quienes llegaron desde fuera, este paisaje parecía hostil, impredecible, inhóspito. Un lugar donde sobrevivir ya era una hazaña, construir una ciudad parecía impensable. Durante siglos, la selva ocultó sus secretos bajo capas de vegetación, árboles que crecían sin descanso, raíces que abrazaban las piedras, senderos que desaparecían en cuestión de meses. Todo aquí parecía diseñado para borrar las huellas humanas, pero bajo esa aparente naturaleza salvaje existía algo más, algo que no era natural, algo construido. La Sierra Nevada no es solo una montaña. Para las culturas que la habitaron, fue un territorio sagrado, un espacio donde el equilibrio entre mundo humano y mundo natural debía mantenerse cuidadosamente. Aquí, el paisaje no era un enemigo a dominar, era un sistema vivo que debía comprenderse. Y comprenderlo requería observación, paciencia, adaptación, porque cualquier intento de imponer estructuras rígidas en este entorno estaba condenado al fracaso. Las lluvias intensas podían destruir caminos en pocas horas, las pendientes podían provocar deslizamientos, los ríos podían cambiar su curso. Cada decisión arquitectónica debía anticipar la fuerza del paisaje. Imaginar ciudades aquí implicaba pensar de otra manera, no como un conquistador que transforma el territorio, sino como un habitante que aprende a integrarse con él. Hoy sabemos que la Sierra Nevada fue hogar de comunidades humanas durante siglos, pero durante mucho tiempo nadie sospechó la magnitud de lo que existía en sus laderas. Exploradores tempranos hablaban de senderos antiguos, habitantes locales mencionaban ruinas ocultas, historias transmitidas de generación en generación sugerían la presencia de lugares antiguos en lo profundo de la montaña. Sin embargo, la dificultad del acceso mantuvo estos relatos en la frontera entre mito y realidad. Para llegar a ciertos puntos de la Sierra Nevada, era necesario atravesar días enteros de caminata, escaleras naturales formadas por raíces, puentes improvisados sobre ríos rápidos, subidas constantes que parecían no terminar nunca, la humedad permanente, el calor, el cansancio acumulado, todo conspiraba contra la exploración prolongada. Y tal vez fue precisamente esa dificultad lo que protegió el secreto durante tanto tiempo.
porque mientras otras civilizaciones dejaron monumentos visibles desde grandes distancias, aquí todo parecía desaparecer en el verde infinito de la selva. Nada sobresalía, nada anunciaba su presencia desde lejos, como si la montaña hubiera decidido ocultar lo que existía en su interior. Pero a veces, los lugares más difíciles de alcanzar son precisamente aquellos donde las sociedades humanas desarrollan soluciones extraordinarias. Cuando el entorno impone límites extremos, la creatividad se vuelve una necesidad. La arquitectura deja de ser solo estética, se convierte en supervivencia. Cada piedra colocada debe responder a una función precisa. Cada camino debe adaptarse a la pendiente. Cada estructura debe resistir el paso del agua. En la Sierra Nevada, cualquier error se paga caro. Y eso significa que cualquier construcción que sobreviva durante siglos fue diseñada con un conocimiento profundo del entorno, un conocimiento acumulado generación tras generación, un conocimiento que no se aprende en mapas, sino caminando la montaña, observando sus ciclos, escuchando sus ritmos. Por eso, cuando finalmente comenzaron a aparecer indicios de estructuras humanas en las alturas, la sorpresa fue enorme, porque nadie esperaba encontrar algo así. Nadie imaginaba que en medio de un territorio tan desafiante pudiera existir una ciudad planificada, compleja, oculta entre la niebla. Y aún más sorprendente, una ciudad que parecía haber sido diseñada para desaparecer dentro del paisaje. El descubrimiento. Durante siglos, la montaña guardó silencio. Las lluvias borraron senderos, la vegetación cubrió muros antiguos, las raíces envolvieron piedras que alguna vez fueron colocadas por manos humanas. Y mientras el mundo moderno avanzaba, la ciudad permanecía allí, invisible. No porque estuviera demasiado lejos, sino porque nadie sabía exactamente dónde mirar. A mediados del siglo XX comenzaron a circular historias entre comunidades locales, relatos sobre escaleras antiguas ocultas entre la selva, fragmentos de cerámica encontrados cerca de ríos, pequeños objetos de oro que aparecían de forma inesperada. Durante un tiempo, estas historias fueron ignoradas, parecían leyendas más que evidencia, pero algo empezó a cambiar. En la década de 1970, exploradores informales, muchos de ellos motivados por la búsqueda de tesoros, comenzaron a adentrarse en zonas cada vez más remotas de la Sierra Nevada. No eran arqueólogos, no buscaban comprender la historia, buscaban riqueza. Siguiendo senderos apenas visibles y guiados por rumores, algunos llegaron a un lugar que transformaría para siempre la comprensión del pasado en esta región. Una larga escalinata de piedra emergía entre la vegetación. Miles de escalones ascendían por la montaña, ocultos bajo musgo y tierra. No era una formación natural, era demasiado precisa, demasiado regular. Al seguirla, comenzaron a aparecer terrazas circulares talladas en la ladera, plataformas amplias, muros de contención, caminos cuidadosamente diseñados. Lo que al principio parecía un conjunto aislado de estructuras, comenzó a revelar algo mucho mayor: una ciudad completa, construida con un conocimiento profundo del terreno, integrada perfectamente con la montaña. La noticia comenzó a expandirse, primero en círculos reducidos, luego más ampliamente, y con ella llegó un problema: el saqueo. Antes de que las autoridades comprendieran la magnitud del descubrimiento, muchos objetos fueron extraídos sin registro: figuras de oro, cerámicas, restos arqueológicos que desaparecieron en mercados ilegales. Parte de la historia se perdió incluso antes de ser estudiada. Este periodo dejó una huella compleja. Por un lado, permitió que el lugar fuera conocido. Por otro, dañó irreversiblemente parte del contexto histórico. Finalmente, arqueólogos comenzaron a intervenir. Equipos científicos iniciaron las primeras investigaciones sistemáticas. Y lo que encontraron superó todas las expectativas. La ciudad no era pequeña, no era un asentamiento temporal, era un centro urbano planificado, decenas de terrazas distribuidas estratégicamente,
redes de caminos conectando distintos niveles, sistemas de drenaje diseñados para resistir lluvias intensas. Cada elemento indicaba planificación, conocimiento, intencionalidad. Los investigadores la llamaron Ciudad Perdida, pero su nombre original era otro, Teyuna, un lugar que había sido abandonado siglos atrás y que ahora volvía a emerger ante los ojos del mundo moderno. La sorpresa fue profunda, porque esta ciudad no encajaba en las narrativas tradicionales, no pertenecía al Imperio Inca, no formaba parte de las civilizaciones mesoamericanas. Era algo diferente, una expresión única de complejidad cultural en el norte de Sudamérica. Y a medida que las excavaciones avanzaban, quedó claro que Teyuna no era un caso aislado. Era parte de un sistema mayor, una red de asentamientos conectados, un mundo urbano oculto entre la selva. Pero quizás lo más sorprendente no era su tamaño, ni su antigüedad, sino la manera en que había sido construida. Porque todo en esta ciudad parecía responder a una lógica distinta, una lógica que no buscaba dominar el paisaje, sino desaparecer dentro de él. Lo que nadie esperaba. Al principio, los investigadores pensaron que habían encontrado una ciudad aislada, un asentamiento importante, sí, pero único. Un centro urbano perdido en medio de la montaña. Sin embargo, a medida que avanzaban los estudios, esa idea comenzó a desmoronarse. Porque cada nueva exploración revelaba algo más, senderos que conectaban con otras terrazas, estructuras similares apareciendo en distintos puntos de la Sierra Nevada, restos arquitectónicos que repetían patrones, diseños que no eran improvisados. Lo que parecía un sitio individual empezó a mostrar señales de pertenecer a algo mayor, un sistema. La clave estaba en los caminos. Desde Teyuna partían rutas cuidadosamente diseñadas que se extendían hacia diferentes direcciones. No eran senderos casuales, eran vías planificadas, adaptadas a la pendiente, construidas para resistir la erosión. Estas rutas conectaban múltiples asentamientos distribuidos estratégicamente en la montaña, pequeñas comunidades, centros ceremoniales, espacios agrícolas, una red urbana que funcionaba como un organismo vivo. Y entonces surgió una nueva pregunta. ¿Quién había diseñado todo esto? Porque nada indicaba crecimiento caótico. Cada terraza parecía colocada con precisión. Cada muro respondía a una función específica. La ciudad estaba organizada en niveles. Plataformas circulares que sostenían estructuras hoy desaparecidas. Escaleras que guiaban el movimiento. Canales invisibles que controlaban el flujo del agua. Pero tal vez lo más impresionante no era lo que se veía, sino lo que no se veía. La ingeniería invisible. En un entorno donde las lluvias pueden destruir el suelo en cuestión de horas, construir sin controlar el agua sería un error fatal. Y sin embargo, las terrazas Tayrona sobrevivieron durante siglos. ¿Por qué? Porque debajo de la superficie existía un sistema complejo de drenaje, capas de piedra cuidadosamente colocadas, canales que dirigían el agua lejos de las estructuras, diseño pensado para trabajar con la naturaleza, no contra ella. Cada elemento tenía un propósito, nada era decorativo sin función, nada era accidental. Este nivel de planificación obligó a los arqueólogos a reconsiderar lo que estaban observando. Esto no era simplemente arquitectura, era conocimiento acumulado, observación profunda del entorno, ingeniería adaptativa, un tipo de inteligencia técnica que no necesitaba grandes monumentos para demostrar su sofisticación. Y entonces apareció otra revelación. La ciudad no estaba diseñada para imponerse sobre la montaña, estaba diseñada para desaparecer dentro de ella. Desde lejos, Teyuna es casi invisible. Las terrazas siguen las curvas naturales del terreno. Los materiales provienen del entorno inmediato. No hay estructuras gigantes que rompan el paisaje. La ciudad se mimetiza con la naturaleza, como si sus constructores hubieran entendido que la permanencia no se logra dominando el entorno, sino integrándose con él. Este concepto desafía muchas ideas modernas sobre urbanismo, porque aquí
El poder no se expresa a través de la monumentalidad visible, se expresa en la armonía funcional, en la capacidad de crear sin destruir el equilibrio ecológico. A medida que se descubrían más sitios relacionados, quedó claro que Teyuna era solo una pieza dentro de una red mayor, un nodo importante dentro de un sistema regional, una civilización que había desarrollado una forma distinta de complejidad, sin imperios expansivos, sin grandes guerras registradas, sin necesidad de imponer su presencia sobre vastos territorios, una civilización que eligió otro camino. Pero esta revelación también generó una nueva incógnita. Si existía tanta planificación, si había tanto conocimiento técnico, entonces, ¿cómo estaba organizada esta sociedad? ¿Quién tomaba decisiones? ¿Quién coordinaba la construcción? Porque todo indicaba una estructura social compleja y, sin embargo, no parecía un imperio. La revelación. Durante mucho tiempo, creímos que la historia de América podía resumirse en unos pocos nombres: imperios gigantes, ciudades monumentales, civilizaciones que dominaban territorios inmensos. Y dentro de ese relato, Machu Picchu se convirtió en un símbolo, una prueba de lo que los pueblos antiguos fueron capaces de construir. Pero en las montañas de la Sierra Nevada, escondida bajo la selva durante siglos, existe otra historia. Una historia que desafía nuestras expectativas, porque Teyuna no fue un imperio, no buscó expandirse conquistando tierras lejanas, no dejó monumentos diseñados para imponerse sobre el paisaje, y aún así, fue una expresión extraordinaria de conocimiento, adaptación y complejidad humana. Tal vez el error nunca fue admirar a civilizaciones como los incas. El error fue creer que solo existieron ellas. La historia de América es más amplia, más diversa, más silenciosa en algunos lugares, pero no menos profunda. La ciudad que hoy llamamos Ciudad Perdida nos obliga a replantear qué entendemos por civilización. Nos recuerda que el poder no siempre se expresa en grandes conquistas, que la inteligencia humana también puede manifestarse en la armonía con el entorno, en la capacidad de construir sin destruir, en la decisión de integrarse con el paisaje en lugar de dominarlo. Y quizás, sobre todo, nos recuerda que muchas historias permanecen ocultas, no porque no existan, sino porque aún no hemos aprendido a mirarlas. Hoy sabemos que América no fue un vacío esperando ser descubierto. Fue un continente lleno de caminos distintos, de culturas que eligieron formas diversas de habitar el mundo. Algunas construyeron imperios, otras construyeron equilibrio, y ambas forman parte de una misma historia. Si este viaje cambió tu forma de mirar el pasado, si descubriste algo que nunca te enseñaron, entonces te invito a seguir explorando, porque aún quedan muchas civilizaciones olvidadas, muchos mitos por desmontar y muchas historias que merecen ser contadas. Suscríbete a Historylab y acompáñanos en el próximo viaje, porque entender el pasado es también una forma de entender quiénes somos hoy. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.